Así murieron. Pero mientras ellos predicaban y se exponían en sus vidas, la ciudad estaba a su alrededor y la gente podía escuchar su predicación. Y cuando nosotros pensamos en VIP, pensamos en un eslogan: Iglesia Bíblica para la Ciudad. Así que mientras estamos aquí rodeados de la ciudad, alegrémonos de que hay personas a nuestro alrededor que pueden escuchar la predicación. Bienvenidos ahí donde están, bienvenidos todos, y roguemos al Señor para que su palabra, que es viva y eficaz, en la que cualquier persona puede ser transformada y el mensaje del amor y la gracia de Dios puede llegar. Oremos para que esa palabra sea viva, eficaz hoy en nosotros, pero también en cualquier persona que la pueda escuchar y que por diosidencia esté a nuestro alrededor. Mientras tanto, usted aférrese a su silla en el ángulo que más le convenga. Si usted es de los que, como yo, se distrae mucho, yo hoy puedo entender que usted pueda tener un ángulo diferente en su silla y pueda concentrarse. Y yo no tengo mucha fe en mi elocuencia, ni tampoco tengo mucha fe en mis buenos argumentos, pero tengo la palabra de Dios, que es suficiente y que es eficaz para hacer lo que le corresponde. Juan, ¿se puede bajarle la música? Creo que tengo suficiente competencia por ahora. Y oremos, ¿sí? Oremos. Y antes de esto, quiero recordarles que estamos en una serie bien importante. Y creo que la razón por la cual muchas veces no tenemos temor de Dios, no le buscamos, no nos parece importante la iglesia, ni tampoco respetarle, es porque no le conocemos. Las personas no le conocen. Por eso no importa si pasamos, si no, saben lo que quiero decir. Es simplemente ignorancia. Y eso no nos puede pasar a nosotros. Y por eso la serie de Éxodo es una serie que nos permite conocer que Dios es santo. Y cuando entendemos que Dios es santo, la palabra santo es apartado, pero Dios es el único ser en toda la existencia del universo que es 3 veces santo. Las personas que creen en Él son apartadas y son llamados por eso por la palabra de Dios santos, porque son apartados para sus propósitos. Pero no hay nadie que sea santo 2 veces. Pero nadie, absolutamente nadie será y es 3 veces santo, 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 santo. El Señor nuestro Dios es 3 veces santo, y los 10 mandamientos lo que nos revelan es que Él quiere un pueblo santo que se parezca a Él. Y vamos a estudiar en el día de hoy el segundo mandamiento, y vamos a relacionar qué será que tiene que ver un libro antiguo, un libro que muchas personas en la sociedad ya no leen, pero que sigue siendo relevante para la gente creyente. Porque los apóstoles y las personas después de tanto tiempo siguieronse basando en todas las enseñanzas del Antiguo Testamento? Porque hoy deberíamos tener en cuenta el Antiguo Testamento. La razón por la cual debe ser muy importante para nosotros hoy es porque toda la Biblia apunta a Cristo y los mandamientos también apuntan a Cristo. Y esta razón debe poner nuestros ojos en Cristo a través de los 10 mandamientos y ver cómo eso tiene que ver para nosotros hoy. Vamos a leer Éxodo 20 a partir del versículo 4 y vamos a leerlo hasta el versículo 6. La palabra de Dios dice así: no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Ni los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a orarle al Señor para que su palabra sea viva y eficaz entre nosotros hoy, y que a nuestro alrededor y en nuestros corazones pueda ser esta verdad y esta ley una verdad para nosotros. Santi, acerca porfa la toma, como la teníamos ahorita, no pensé que le ibas a dejar ahí. Oremos. Dios, gracias, porque al ver tus leyes, al ver tus mandamientos, Señor, en muchas ocasiones he visto lejanía, pero cuando
puedo ver que esto tiene una conexión con Cristo, hoy puedo sentirme cercano y yo quiero rogarte, Señor, que este sentir que había en Moisés cuando le dijiste que escribiera esto, de que nosotros no debemos tener ningún ídolo, no solamente estás pensando en ídolos de imágenes, estatuas y diferentes santos, sino que también estás pensando en las cosas que idolatramos en nuestro corazón. Y yo quiero rogarte, Señor, que aún en este momento, Dios, podamos reconocer que idolatramos la paz, idolatramos los momentos perfectos, Señor, idolatramos el respeto, idolatramos tantas cosas. Pero hoy quiero pedirte, Señor, que por favor, Dios, tu palabra ilumine a través de la obra de Cristo lo que solamente tú puedes hacer, Señor. Y es mostrar y derrumbar nuestros ídolos y permitirnos vivir a la luz del único Dios viviente. Te lo rogamos en el nombre del Hijo que murió y que fue la imagen tuya, Señor, aquí en la tierra. Gracias, te oramos por esto, Dios. Amén. Bueno, antes de comenzar el tema, lo he denominado "Nos ha nacido el Dios viviente". ¿Y esto qué relación tiene con este texto? Bueno, lo vamos a ver. Hoy vamos a ver que cuando el Señor pensó en que nosotros no tuviéramos otra imagen, hoy vamos a ver que dentro de sus planes siempre fue que Cristo fuera la imagen perfecta que reflejara lo que Él era. Y por eso Él prohibió que hubiera otra imagen. Ninguna otra imagen puede reflejar lo que realmente la grandeza de Dios es. Si pudiéramos pensar en un ser que pueda ser trascendente en la historia, si pudiéramos pensar en el personaje más famoso al cual se le atribuyen las mayores películas, libros, inspiración y que ha generado el mayor movimiento, sea en Oriente o en Occidente, es Jesús. Y no hay otra imagen que Dios quiera que sea más famosa en nuestra mente que Cristo mismo. Y hoy vamos a ver eso que tiene que ver con este mandamiento y con nuestra vida hoy. Y esto me recuerda un momento de mi niñez. Yo nací en un hogar cristiano, mis papás estuvieron inculcándome esto desde pequeño. Teníamos un libro que se llamaba Las Historias Bíblicas. No sé si te acuerdas, por ahí un libro amarillo, creo que todavía existe. Y ese libro tenía obviamente las historias más relevantes de la Biblia. Y desde pequeño yo me acostumbré a leer ese libro, a verlo, pero yo no sabía leer, entonces yo veía las imágenes. Y esas imágenes eran muy atractivas para mí porque eran imágenes muy diferentes a mi cultura. Eran imágenes de gente vestida diferente, de gente haciendo cosas muy diferentes a las que yo había visto en cualquier caricatura, porque eran caricaturas. Pero había también algo extraño, y es que los dibujos eran pintados a mano, seguramente alguien lo había hecho a mano, y en su rostro, para caracterizar mejor la realidad de las cosas, el artista se ve que había puesto unos gestos bastante fuertes en algunos de ellos, y eso me impresionaba bastante. Y entonces yo tenía una imagen de las historias bíblicas un tanto impresionante, ¿sí? A veces me generaba como impresión la expresión y lo que veía ahí. Y ya después me di cuenta que lo que estaban narrando en esas historietas tenía una connotación totalmente diferente y aún muy agradable en muchas ocasiones, o muchas veces muy trágico, más trágico que lo de la imagen. Y esta ilustración es para recordar que muchas veces nosotros tenemos una imagen de Dios, una imagen de Cristo, una imagen de la vida, de las cosas muy diferente a lo que es en realidad. Esto también me recuerda a las películas de diciembre. Me parece muy interesante ver cuando veo todas las películas. Veo en una película un Jesús que es súper occidental. Yo creo que las chicas dirían: ese Jesús es muy atractivo. Tiene ojos verdes, tiene un pelo perfecto, una barba a la moda, y en otras tal vez no tanto. Y me causa curiosidad de cómo aún Jesús y su imagen ha sido domesticada a la cultura de tal manera que sea agradable para la cultura.
Y esto no es como decir que las películas son malas, pero tenemos que tener bien claro que no son la imagen que Dios quiere que nosotros tengamos de Él. Jesús era oriental, Jesús tenía facciones, seguramente tenía una nariz como las de ellos, unos rasgos como los de ellos. Isaías dice que no era de hermoso parecer y tenía unas características puntuales, pero los evangelios no hablan de sus características físicas. Y la razón por la que eso sucede es porque Dios está interesado que nosotros tengamos una imagen acerca de su carácter, de su persona y de su obra. Entonces, hoy vamos a ver que no necesitamos buscar imágenes donde encontrar salvación, pero también vamos a ver que nosotros por naturaleza reemplazamos la imagen de Dios y eso trae condenación a nosotros. Y también vamos a ver cómo la imagen de Cristo encarnado derrumba nuestra idolatría para salvarnos de esa forma de buscar una imagen falsa de Él. Y por último, vamos a ver que es posible adorar la imagen del Dios viviente y derrumbar cualquier idolatría en nosotros. Y es por eso que quiero que vayamos al texto y vamos a ver a partir del versículo 4 la inspiración para el punto 1. Y el punto 1 lo he denominado: no necesitamos otra imagen para buscar salvación. A partir del versículo 4 del capítulo 20, estamos en Éxodo 20, el segundo mandamiento está a partir del versículo 4. Y dice así: no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás. Y vamos a ver este principio reflejado en la primera frase. Dios, primeramente, lo que está haciendo en el contexto de lo que habíamos visto es que Dios está liberando a su pueblo, y cuando Dios libera a su pueblo, los mandamientos se convierten en la forma en la que Él sella su compromiso con su pueblo. Entonces, que ellos puedan vivir en estos mandamientos es la celebración de que Dios está a través de esto pensando en las características del pueblo que Él ya decidió amar. Él ya decidió que les amaría, y esta iba a ser la manera en la que ellos iban a comportarse. Y entonces el versículo 4 dice: no te harás ningún ídolo. Normalmente, en el contexto, para explicar un poco lo que está ordenando el Dios viviente en este texto, es que no era prohibido hacerse algún ídolo. En el contexto de las personas, a la luz de ver que existía un Dios y que tal vez había un pueblo que recibía las bendiciones de Dios, muchas personas creyeron en que habían seres sobrenaturales y que la forma de tenerlos con ellos y recibir sus bendiciones era hacer una imagen de ellos. Entonces era muy común que las personas en sus casas, las personas en sus lugares culturales tuvieran estatuas que reflejaran una imagen de lo que era su Dios. Y esto con el fin de domesticar a su Dios de una manera, tenerlo cerca y garantizar las bendiciones. Muchos de ellos en las imágenes que tenían hacían hechizos, encantamientos, había magia, y con el fin tal vez de atemorizar a sus enemigos decían: este es el Dios, tengo esta deidad conmigo, esta persona está garantizando mi seguridad, este Dios. Y aunque eso era una mentira, era una cultura muy común entre ellos. Entonces, lo que Dios quiere con su pueblo es marcar una diferencia clara de lo que es el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no domestica a su Dios. Entonces, para Dios es muy importante que ellos no tuvieran otra imagen. Una de las formas en las que ellos habían construido esa manera de hacer estatuas, esa manera de construir esas convicciones con imágenes, era que antes había un principio de vasallaje. El principio de vasallaje era una forma en la que los reyes se relacionaban con sus pueblos, y los reyes llegaban con su imagen y muchas veces ponían estatuas de su imagen, y a la luz de la estatua de su imagen decían: miren, yo soy el rey,
ustedes son mi pueblo conquistado y esta imagen refleja lo que yo soy y mis normas. Y en mi reino, para yo cuidarles y protegerles, yo voy a tener estas leyes. Y si ustedes las cumplen, entonces yo voy a protegerles, voy a proveerles, voy a ayudarles con otros pueblos enemigos, pero ustedes van a cumplir esas leyes. Entre ellas estaban trabajar, tener impuestos, servirles. Aún muchos de ellos les esclavizaban. Eso pasó con el pueblo judío en Egipto. Ellos tenían que reconocer al faraón como Dios, como un ser todopoderoso, está rodeado de sus dioses y él les daba comida, pero ellos eran esclavos. Entonces, en ese contexto, Dios está usando el principio de los 10 mandamientos como un principio de vasallaje, cuando Él está diciendo: yo soy su Dios, pero dentro de mis normas, para ser bendecidos por mí, ustedes no pueden tener ídolos como los otros pueblos. En el capítulo anterior vemos cómo Dios, en capítulos anteriores, vemos cómo Dios lleva en libertad a su pueblo a través de las plagas que van en contra del faraón. La primera manifestación de la grandeza de Dios frente al imperio del faraón fue la conversión de el palo o el callado de Moisés en serpiente. Entonces él le dice a Moisés: tira tu palo, tu callado, y se convertirá en serpiente. Y esa serpiente se comió a otras serpientes que por magia los hechiceros del faraón también habían convertido sus callados en serpientes. Entonces eso fue una manifestación de que el poder de Dios estaba por encima de la hechicería de los magos del faraón. Muchos comentaristas dicen que ellos eran engañadores. Tal vez las serpientes estaban dentro de un báculo simulado y las tiraban, se rompían y salían las serpientes. Y lo que estaban manifestando, esta primera manifestación del poder de Dios, era que el poder de Dios era mucho más grande que el faraón. Y asimismo, en cada uno de los procesos en donde Dios le rogaba o le ordenaba al faraón: libera a mi pueblo para que vengan a adorarme, cada una de las veces en donde él le ordenaba que salieran en libertad, el faraón endurecía su corazón y Dios mandaba una plaga que le hacía saber a él y le hacía saber a todos que su poder estaba por encima de sus dioses. Entonces, lo que Dios está haciendo a través de los 10 mandamientos y la libertad del pueblo de Dios de Egipto es establecer su principio de vasallaje, la manera en la que Él va a ordenar bendecir a su pueblo. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues nosotros necesitamos entender cómo actúa el carácter de Dios para disfrutar de las bendiciones de su reino. Cuando Dios le dice a Moisés: ve y dile, entonces, y el faraón va a endurecer su corazón, y cuando endurezca su corazón, convierte el río Nilo, el río más importante para ellos, en sangre. El río Nilo representaba un par de dioses, uno llamado Hapi, otro llamado Sobek, y uno tenía forma de cocodrilo y el otro tenía una mujer con símbolos de peces, porque para ellos el Nilo era la representación de un dios. Y cuando Dios convierte a este río en sangre, es la humillación de sus dioses. Una plaga que Dios manda a Egipto era la plaga de ranas, pero había una mujer que era una mujer diosa con cabeza de rana, y eso fue una humillación a ese Dios. Cuando Él convierte la tierra en piojos, había un Dios que se llamaba el Dios Heb, que era el Dios de la tierra, que no pudo evitar que la tierra se convirtiera en una plaga. Hubo una plaga de moscas que fueron en contra de un Dios que se llamó Jepri, que era el Dios de los insectos, una plaga de ganados, y habían un montón de dioses que eran representados por ganado que tampoco pudieron evitar la sanidad de los ganados. Y así por el estilo. Pero la última plaga que Dios estableció para liberar definitivamente al pueblo de Dios era una plaga que tuvo que ver con la muerte de los primogénitos. ¿Y esto qué tiene que ver con no tener otros dioses? La forma en la que Dios libera a su pueblo es derrumbando con la obra de sus manos el afecto que podemos tener por cada uno de los lugares, sueños
y anhelos de nuestro corazón donde hemos puesto nuestra esperanza. Pero el último de todos los actuares de Dios contra el pueblo de Egipto y contra el faraón fue el más contundente. Y la palabra de Dios dice, porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. En este texto Dios dice que esta es la manera en la que el faraón va a liberar al pueblo de Egipto cuando mueran todos sus primogénitos. Pero es muy especial porque Él les había dicho, parafraseando este momento, que la manera en la que ellos definitivamente iban a ser liberados de todos sus dioses, de todos los dioses falsos que les rodeaban, del poder del faraón que había creado todo esto y que los tenía sometidos, era con esto. Pero la única forma de que ellos se pudieran salvar del ángel de la muerte que Dios iba a enviar a matar a todas esas personas era que ellos pudieran tomar un cordero y que ese cordero lo sacrificaran y que la sangre de ese cordero se rociara por el lindel de las puertas para que cuando el ángel de la muerte pasara no les hiriera. Y este versículo que está después del que les acabo de leer dice: la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén, y cuando yo vea la sangre pasaré largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlo cuando yo hiera la tierra de Egipto, y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor y lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Dios estableció la ordenanza perpetua de recordar el día en donde la sangre de un cordero les salvó de la ira de Dios y les liberó para siempre. ¿Se parece esta historia a una historia que hemos escuchado? Y es porque desde el principio la imagen del cordero inmolado con su sangre fue la que salvó al pueblo de Dios de su propia ira. Necesitamos reconocer que solamente la sangre de Cristo nos libera de nuestros ídolos y nos protege de la ira de Dios. Dios establece una señal de celebración para que el pueblo de Dios desde ese momento sepa que es un cordero inmolado que le libera de lo más importante, de la ira de Dios y de los ídolos. La víspera en este tiempo es que nosotros estamos celebrando que la imagen que se propuso desde allí, desde ese momento, la imagen que Dios propuso desde que el hombre cayó y dijo: no contenderá para siempre Dios con el hombre, y de la simiente de Eva saldrá el Salvador. Desde ese momento siempre estuvo pronosticado que era el Cordero, que era el Salvador el que vendría y nos salvaría. Y por eso en este tiempo celebramos que nos nació la imagen. Nos nació la imagen del Dios viviente. Celebramos que Cristo vino a nosotros por protección. Su sangre nos protege del enojo de Dios por un pueblo idólatra. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Éxodo 15, del 11 al 19 dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso, en santidad, temible, en las alabanzas, haciendo maravillas? Y esto es lo que Él, como Dios, quiere decirle a su pueblo cuando Él les dice: no te das imagen. Es una orden, porque la única imagen que Él quiere que estén en la mente de su pueblo es la imagen del Cordero inmolado como promesa que vendrá. Y es aquí como el segundo mandamiento nos lleva a Cristo. Dice: ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no los adorarás, ni los servirás. Las culturas adoptaron figuras para obtener cerca el favor de sus dioses, pero las cosas han cambiado. Nosotros también somos idólatras. Idolatramos cosas buenas como una carrera de éxito, como el amor, los bienes materiales e incluso la familia. Esas cosas que convertimos en esenciales, nuestros corazones deifican esas cosas como el centro de nuestras vidas.
Porque pensamos que si las alcanzamos, piensas que si las alcanzas, entonces eso te puede ofrecer trascendencia, seguridad, tranquilidad y plenitud. Entonces el primer punto dice que no necesitas hacerte otra imagen. Y la pregunta es, ¿puedes ver los mandamientos como una orden? ¿Puedes ver cuánto te has aferrado al amor como una forma de salida, a la realización económica como una forma de esperanza y a todas estas cosas buenas que has convertido en esenciales? Y una cosa que tenemos que preguntarnos para no volvernos como aquellos que abrogan la ley y que desprecian el Antiguo Testamento es: ¿qué cosas creadas para ti se ha convertido en el anhelo más profundo de tu corazón? ¿Qué cosas te proporcionan desde tu punto de vista una felicidad que solamente Dios puede darte? ¿Dónde estás buscando tu estabilidad? ¿Dónde estás buscando tu paz? ¿Dónde estás buscando amor, seguridad? ¿Dónde estás buscando eso? Entonces tienes un ídolo, tienes una figura que has tallado por tu propia cuenta, y tal vez ese ídolo se parece a Jesús. Tiene algunos de sus versículos, tiene algunas de sus verdades, pero tal vez está dispuesto solamente para satisfacer esas cosas que tú necesitas. Y por eso el segundo punto responde a una pregunta: ¿por qué necesitamos realmente vivir sin fabricar ídolos? La respuesta a esto es que no solamente necesitamos vivir sin fabricar ídolos porque sea algo bueno, sino porque hay una consecuencia grave de fabricar ídolos, y lo vamos a ver en el texto. El segundo punto es: reemplazamos la imagen de Dios por falsos salvadores. Es decir, el Dios viviente que ha hecho un principio para bendecirte y te ha ordenado no tengas otros ídolos, recibe como respuesta de su pueblo, en lugar de obediencia, todo el tiempo hacerse falsas imágenes de esperanza, de amor, de seguridad, de plenitud, de paz, cosas que solamente Él puede brindar. El versículo 5 del capítulo 20 dice: porque yo, es la segunda parte, dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y la razón principal por la que nosotros no debemos hacer otros ídolos es porque Dios mismo, el Dios viviente, dice: porque yo soy Jehová tu Dios. Soy celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, nuevamente quiero hacerte la pregunta: ¿por qué debes vivir sin fabricar ídolos? El Señor, el Dios viviente, el día de hoy, a través de su palabra, responde literalmente con su voz, a través de su palabra. Dice: porque yo, el Señor tu Dios. La primera expresión de Dios a su pueblo es que quien se está dirigiendo a ellos es su Señor, quien debe gobernar sus vidas, quien debe ser la fuente de su paz, quien debe ser la fuente de tu esperanza, quien debe ser la fuente de tu seguridad, quien debe ser la fuente que fluye en amor y que sacia tu amor. Es Él. Yo soy el Señor, tu Dios. Él se identifica con una visión exclusiva de su señorío sobre su pueblo. Yo soy el proveedor, yo soy el que te ama, yo soy el que te da seguridad, yo soy tu paz. Es como si el Señor dijera: yo soy. Cualquier intento de parte de los israelitas de representar a Dios usando tales imágenes produciría un cuadro distorsionado de su verdadera naturaleza. Cualquiera, lo que Dios está diciendo, cualquier forma que tú utilices de idolatría está distorsionando la imagen real de Dios en tu vida. Esto no puede ser tenido como algo sencillo. Es algo grave. Solamente existe un Dios, solamente hay una bendición para la vida, y es ser su pueblo. Y su pueblo lo único que está haciendo es negociar que Él es Dios.
Y necesitamos comprender que la idolatría se ha normalizado en las iglesias, se ha normalizado en las sociedades. Como que a Dios no le importa si nosotros tenemos en nuestro corazón ídolos conscientes mientras decimos y le adoramos. Pero en nuestro corazón realmente estamos viniendo a su presencia llenos de ídolos y adorándolos en su templo. El Señor de expresar después, yo soy tu Dios, expresa uno de los atributos menos expuestos en las iglesias. Dice el versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. En unas versiones dice fuerte y celoso. Dice yo soy celoso. Mis hermanos, Dios no ha creado su pueblo para que su pueblo sencillamente distorsione su gloria. Dios no ha llamado a personas para reflejar su imagen, para que ellos mismos sean el instrumento para distorsionar su imagen. Entonces Dios está diciendo que la razón por la cual no debe haber ni una pizca de idolatría en tu corazón y en el mío es porque Él es celoso. Y muchas veces hemos escuchado los celos de una forma tóxica, de una forma insalubre, porque nosotros somos personas que somos celosas conforme a nuestra conveniencia, conforme a nuestros deseos. Queremos exclusividad para nosotros, no queremos compartir, no queremos que se metan con lo que amamos. Por celos la gente asesina y hace cosas terribles porque esos celos están contaminados de todo lo corrupto. Pero los celos de Dios son celos santos, y Dios es celoso porque Él quiere la exclusividad de su pueblo para bendecirle y para reflejar su gloria. Entonces, el argumento principal por el cual nosotros no debemos tener idolatría es porque Dios estaba celoso de que la única imagen y verdadera revelación de su imagen estaría prometida en Cristo, y siempre lo mostró, siempre lo prometió desde Génesis. Y cuando le dijo al pueblo de Dios que hiciera un tabernáculo para representar el lugar en donde ellos harían ofrendas después de los 10 mandamientos, Él creó todo perfecto. Aún habían ángeles alrededor del momento del propiciatorio en el lugar santísimo, pero no había ninguna imagen de Él. Y la razón por la cual no había una imagen de Él es porque Él tenía una imagen perfecta para revelarnos a nosotros en Cristo. Cristo es lo que estás buscando detrás de cada acción que va y mendiga amor. Cristo es lo que estás buscando detrás de cada acción que desesperadamente busca dinero como su seguridad. Cristo es lo que realmente la humanidad está buscando. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses está diciendo que la imagen de Dios para nosotros ya estaba planeada desde antes de la creación del mundo, porque Él fue el primogénito de toda la creación y Él es la única imagen digna que puede haber en nuestra mente y en nuestras búsquedas. Ninguna imagen puede ponerse entre los querubines del propiciatorio, porque Cristo, su Hijo encarnado, a su debido tiempo iba a revelarse como la imagen correcta. Y por eso Dios dice: no te hagas ninguna imagen. En lugar de corresponder a su celo santo, la venida de Cristo nos revela que no fue un plan de último momento, sino que la sangre rociada en el marco de esos israelitas era el reflejo y la promesa de la sangre del verdadero Salvador que se iba a derramar por su pueblo. Entonces, ¿por qué prohibió Dios hacer imágenes y adorar? Porque Dios hizo al hombre a su imagen y hizo a Cristo para reflejar su imagen y que el hombre pudiera verle y poder ser como Él. Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros pudiéramos y hoy podamos recordar
que Dios es celoso y que no debemos hacernos a ninguna imagen. El versículo 5 nos sigue hablando de, aparte de que Dios es celoso, ¿qué importa si Dios es celoso? ¿Por qué nos debe importar que Dios es celoso y que es la razón por la cual nosotros no debemos hacernos una imagen? Dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces el autor Moisés está hablándole al pueblo de Dios, a la segunda generación del pueblo de Dios, y su palabra el día de hoy está hablándote a ti como pueblo de Dios, diciéndote que Dios relaciona o aborrecer, ¿saben qué es? Una persona que activamente es un adversario, es odioso absolutamente contra la otra persona. Yo no sé si ustedes han tenido enemigos, yo no sé si ustedes han tenido odio hacia otras personas, pero imaginen lo que está pasando en Gaza, imagínense lo que está pasando en Israel y en esas tierras en donde por odio la gente acaba todo, por venganza. Dios está diciendo que la relación y la forma en la que Él ve a las personas que tienen ídolos en su corazón son personas que le aborrecen. Son personas que directamente están atentando contra Él, que están haciendo actos odiosos, que son sus enemigos, que son sus adversarios. Y entonces Dios aplica su justicia con esas personas y dice que esas personas, entonces, como consecuencia, dice que Dios, después de decir acerca de la idolatría, dice que Él castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y miren lo que dice el Salmo 51:5. Dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. La convicción del salmista, aquel que adoraba a Dios, era la convicción de una persona que había nacido en iniquidad, una persona que había nacido en idolatrías y a otras cosas. Era un adversario odioso hacia Dios. Entonces, ¿qué pasa con los que le aborrecen? ¿Qué pasa con los idólatras? ¿Qué pasa con los que desde su corazón, la palabra iniquidad quiere decir lo que está detrás del pecado, lo que desea nuestro corazón? Así como el salmista, el reconocimiento de su vida era que en su corazón solamente había convicción de amar otras cosas que no fueran Dios. Eso era lo que él tenía como convicción de su corazón. Entonces, ¿qué pasa con los que son idólatras? ¿Qué pasa con los que con su vida muestran que le aborrecen? Éxodo 32:31 muestra que después de que Dios está hablando a su pueblo acerca de los mandamientos, y después de que Dios empieza a decirles cuáles pueden ser las formas y cuáles deben ser la manera en la que ellos deben comportarse, ellos empiezan a hacer un becerro de oro porque Moisés estaba demorando mucho. Y entonces en Éxodo 32:31 dice que entonces Moisés volvió al Señor y dijo: ay, este pueblo ha cometido gran pecado, se han hecho un Dios de oro, pero ahora si es tu voluntad, perdona su pecado, sino bórrame del libro que has escrito. Dice, el Señor dijo a Moisés: al que ha pecado contra mí, yo lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho, y mi ángel irá delante de ti, pero el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Mis hermanos, la idolatría va a ser castigada por el Señor. La idolatría era una causal de que el Señor borrara a su pueblo del libro de la vida. ¿Cómo nosotros vivimos esto hoy? Y quiero que pensemos en las maneras en las que hoy nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestras idolatrías. Y cómo más adelante vamos a ver cómo se resuelve este problema tan grande de estar en contra de Dios con nuestras idolatrías.
¿Cómo nosotros lo vivimos? ¿Cómo nosotros hacemos esas idolatrías hoy? Ezequiel 14:3 dice que Dios dijo al profeta, Dios dice hablando a los líderes de Israel, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Lo que Dios está diciendo a través del profeta Ezequiel acerca del pueblo, y no solamente acerca del pueblo, sino de sus líderes, era que ya los ídolos no estaban en los altares solamente. Ya los ídolos no estaban en manos de la gente que no conocía a Dios. Los ídolos estaban en el corazón de los sacerdotes. Los ídolos estaban en el corazón de los creyentes, en el corazón de los que habían sido su pueblo. ¿Y cómo esto estaba allí? Porque sus ídolos estaban en su corazón. ¿Cómo nosotros ponemos nuestros ídolos en nuestro corazón? ¿Cómo funciona esto? Hay un argumento que es el argumento central en El Señor de los Anillos. Y es que el anillo de poder del Señor oscuro Sauron corrompe todas las personas que intentan usarlo. Por muy buenas que sean sus intenciones, el profesor Tom Shippey denomina que el anillo es un amplificador psíquico. Lo que quiere decir el profesor es que el anillo toma los deseos más queridos del corazón y los magnifica, dotándolos de proporciones idolátricas. Algunos de los personajes del Señor de los Anillos tienen muy buenas intenciones. Quieren liberar esclavos, quieren defender las tierras en donde habita su gente, quieren aplicar un castigo a los malhechores, y todos estos son objetivos positivos, pero el anillo siempre hace lo que sea para alcanzar estas cosas sin restricciones, sin velar porque la forma en la que ellos desean conseguir esto sea una forma apropiada. Entonces lo que pasa con el anillo es que convierte aquello que es bueno en un absoluto que trasciende toda lealtad, todo valor, y el portador del anillo está cada vez más esclavizado de él, y su adicción va en aumento porque el ídolo es algo sin lo que nosotros podemos vivir. Entonces, cuando el pecado toca las cosas buenas, las convierte en idolatría diciéndolo, lo necesitas, sin eso no puedes vivir. Debemos tenerlo y por consiguiente eso nos impulsa a alcanzarlo de formas inapropiadas. No queremos esperar, no queremos hacer las cosas como conviene, no queremos orar primero. ¿Cómo se ve entonces esto? ¿Cómo el pueblo de Israel se volvió una ciudad poderosa y llena de ídolos? Las cosas han cambiado, pero solamente hemos cambiado en lo que adoramos. No te inclinarás ni les adorarás. Incluye todas las cosas que hay en este mundo. Y vamos a ver cómo hoy, con algunos ejemplos, vamos a usar cosas cotidianas como nuestros dioses fraudulentos. Por ejemplo, en nuestra ciudad, ¿cómo un caleño puede usar la realización social como su dios falso? Un caleño en busca de realización social y económica se va del país, poniendo su seguridad en su esfuerzo, y acaba en humillación, trabajando indocumentado, con empleos difíciles, y todo lo que temía de su realización y de la pérdida social se convierte contra él por la búsqueda de un ídolo que nunca pudo satisfacerle. Una joven cuya familia, siendo niña, había pasado por épocas de pobreza, de adulta estaba tan preocupada por la seguridad económica que dejó pasar muchas relaciones sentimentales y empezó a relacionarse con un hombre rico pero que no amaba. Y esto condujo a un divorcio pronto, y los problemas económicos que tanto había temido llegaron a ella en una etapa de vejez donde ya no había solución. Y entonces el ídolo que la esclavizó se convirtió en su condena. No hubo seguridad económica, sino por el contrario. Un joven que busca ser alguien por esfuerzo en la educación termina escogiendo su carrera por su remuneración y no por su vocación.
Su identidad se basa en sus títulos, pero su vida carece de sentido, y cuando buscaba ser alguien terminó anulándose a sí misma, reflejando amargura y frustración. Un padre de familia, en búsqueda de ser un mejor padre, se enfoca en el trabajo, en lo que más puede proveer a su hogar, mientras pierde a su familia porque cada vez envejece y está más lejos. Otro ejemplo que podría ser es una búsqueda de realización en alguien que pueda amarte, pero la situación es tan desesperante que te puedes enredar con cualquiera, y siempre esas personas terminan usando a personas que están en esta búsqueda, y ahora esa persona se siente en una situación de soledad, acompañada de baja autoestima, porque siempre desesperadamente ha buscado amor. Y estas son formas en las que nosotros llevamos ofrendas de tiempo, llevamos ofrendas de sacrificio de familia, llevamos ofrendas de afectos a dioses falsos que jamás podrán darnos lo que solamente Dios puede darnos. Y el Señor dice que contra personas idólatras, por más buenos que parezcan, por más afectuoso que parezca su vida y bondadosa, enfocado en su familia, gente que le ha negado a Él, que le ha negado a adorarle solo a Él, a congregarse para reconocer su nombre, el Señor dice que Él castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y esta frase Él está refiriéndose no a los malos, sino a los que tienen un corazón idólatra. El pecado es un asunto serio, y Dios considera el pecado de idolatría como el pecado más severo, y por eso se repiten en 2 mandamientos: no tendrás otros dioses y no harás otros ídolos. 2 veces en 10 mandamientos Dios repite que no idolatremos. Puede ser tu familia, puede ser algo hermoso, pero siempre que estés buscando seguridad, placer, paz, convicción en algo que no sea Jesús, estás idolatrando, por más bueno que sea. Y entonces Dios promete un ataque contra esas personas y condenación a esas personas. Todas esas maneras de vivir, según este texto, merecen la condenación y que Dios les borre el libro de la vida. ¿Te identificas con alguna de ellas? ¿Te identificas con una forma de idolatría en tu corazón? Entonces, tu condenación es esa. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El Señor se toma en serio la idolatría y no va a aceptar un pueblo idólatra. Para eso hay un castigo muy serio. El Señor es celoso y no negocia su gloria. Levítico 26:21 dice: si procede con hostilidad contra mí. En Éxodo, en el versículo 5, el Señor nos deja claro que la idolatría, ya sea a familia, a sueños y a cosas buenas, son formas en las que nosotros mostramos un corazón idólatra para el Señor. Y Levítico 26:21 dice que si proceden con hostilidad contra mí y no quieren obedecerme, aumentaré la plaga sobre ustedes 7 veces conforme a sus pecados. Primera de Crónicas 10:13 dice: así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a una adivina. Salmo 11, versículo 6 dice: porque los impíos, al llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador, será por porción de su copa. Salmo 75:8 dice: porque hay una copa en la mano del Señor y el vino se fermenta, lleno de mixtura, y de Él se sirve. Ciertamente lo sorberán hasta el fondo y lo beberán todos los impíos de la tierra. Isaías 1:24 dice: por tanto declara el Señor, Dios de los ejércitos, el poderoso Israel: me libraré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. Hace un tiempo, siendo misionero, estaba buscando un texto para predicar a las personas, y el texto era: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y me pasé horas, días buscando esto, y nunca lo encontré, porque esto no está en la Biblia. Dios odia a los pecadores y Dios odia a los idólatras.
Mateo 3:10, en palabras del Señor Jesús, dice: el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mateo 24:51 dice: y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas, allí será el llanto y el crujir de dientes. Dios tiene su ira preparada para los idólatras. Y si tú te has identificado con esto, entonces necesitamos urgentemente ver cuál es la respuesta y la esperanza del Señor. Si tú no te has rendido y reconocido tu idolatría, tal vez hoy sea el momento de reconocer que tu vida está reflejando que tú estás buscando amor, seguridad, plenitud en cosas que no son Dios, y necesitas entender que esto es una señal de que tu corazón es un enemigo de Dios y que Dios va a castigar a sus enemigos. La pregunta es: ¿qué podemos hacer los cristianos y los no cristianos que vivimos en una total idolatría? Miren las sillas. ¿Qué ha pasado con este tiempo? Tenemos toda la semana para hacer un montón de cosas, pero llega diciembre. La gente está respondiendo a lo que más ama. La gente está respondiendo a lo que está buscando como su esperanza. Si la gente estuviera convencida de que Dios es su única fuente de esperanza, estaría aquí y traería a su familia. ¿Qué hacemos entonces? Conocer la ley es conocer las consecuencias de no cumplirla. Conocer la ley es conocer que Dios no va a negociar sus mandamientos y Dios va a castigar a los idólatras. El tercer punto es que la imagen de Dios derrumbó nuestra idolatría para salvarnos. La única manera de ser salvos es que Dios mismo, el único capaz de derrumbar a cada una de nuestras idolatrías. El versículo 6 dice: y muestro misericordia a millares. Entonces está diciendo, a comparación de esas personas que le aborrecen, que solamente por 3 generaciones van a ser motivo de su juicio, él dice en el versículo 6: y muestro misericordia a millares. Los que reciben de su misericordia son millares. Él es el Padre de misericordia. Nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero ¿con quién es Dios el misericordioso? El versículo 6 dice: misericordia, ¿a quién les muestra? A los que me aman. ¿Quiénes son los que le aman según este texto? ¿Quiénes pueden amarle? ¿Quiénes pueden amarle y deleitarse tanto en él que no quieren amar a otro más? Miren, así como en el matrimonio es un pacto, el matrimonio solamente se consolida y se hace más fuerte cuando el pacto que decidimos hacer en 3 personas, simbolizado en un anillo, que es el anillo del pacto entre mi esposa y yo, se afirma cada día, en donde mi fidelidad es absolutamente a mi esposa. Absolutamente. Soltero, si tú no puedes ser fiel al Señor siendo soltero, no vas a ser fiel en el matrimonio. Y la corrupción de ese pacto, entonces va a ser totalmente anulada ese pacto. Cuando nosotros declaramos nuestra absoluta fidelidad a Dios, el pacto que Dios ha hecho de amarnos se enriquece, florece. Dios ha dicho: no dejen de congregarse. Dios ha dicho: alábenme. Dios ha dicho: obedézcanme. Dios ha dicho: compartan. Pero nuestras idolatrías están ocupando nuestro tiempo en cosas que no son el Señor. ¿Con quiénes el Señor muestra misericordia? A los que le aman y a los que guardan los mandamientos. ¿Quién podría valorar tanto la libertad que Dios le da, que pueda amar sus mandamientos? Que los mandamientos del Señor no sean gravosos, sino que sean su libertad. ¿Quién sino el cristiano perfecto, que murió en obediencia y fue a la cruz?
el perfecto cumplidor de la ley de Dios. En su corazón nunca hubo otro Dios falso, solo había amor y obediencia negada al amor de su Padre, porque en Él estaba seguro. Aún en las profundidades de la muerte, Cristo tenía su seguridad en quién era su único Dios. Pero solamente Él fue así. Y por eso tiene que haber un intercambio. La última plaga que Dios envió al faraón fue la muerte de los primogénitos. Dios atacó a todos los primogénitos de sus enemigos y salvó a todos los descendientes de la casa de Israel, menos a uno. Y fue nuestro Señor Jesucristo. La Pascua que celebran los judíos por día en día recuerda que hubo un cordero inmolado, que por su sangre les protegió de la ira, no porque ellos no fueran menos idólatras que los egipcios. Ellos no fueron salvos por ser mejores que los egipcios, sino porque la sangre del cordero estaba sobre los linteles de sus puertas. Con su sangre ha cubierto el verdadero cordero los linteles de nuestra casa espiritual, para que en lugar de que Dios derrame su ira sobre tu vida por tu idolatría detrás de cosas buenas, nuestro corazón idólatra vea a Cristo que no se inclinó a ningún ídolo y se convierta en Él. Que Dios le vea en nosotros. Él fue la verdadera Pascua. Él nos pasó de la esclavitud de Egipto y nos lleva a tomar como recuerdo que la copa que tomamos en la Santa Cena es que Cristo y todos esos versículos de la ira de Dios sobre los pecadores fueron derramados por Él, fueron derramados sobre Él. Primera de Corintios 11:25 dice que Jesús en un día de Pascua, recordando la libertad que Dios había hecho a su pueblo en Egipto, ellos tenían 12 elementos que recordaban, y por eso hay un pan que comemos hoy, que es un pan sin levadura, porque ellos no tuvieron tiempo de leudar la masa, salieron de afán, los echaron. El faraón diciendo: ya estoy harto de este pueblo, les sacó echados. Y todos los elementos que los judíos celebran hasta hoy en la Pascua son elementos que les recuerdan que ellos salieron de Egipto. Y Jesús, en un día de Pascua, se reunió con sus discípulos. Era un día antes de su muerte. Y les dice lo siguiente: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. De la misma manera tomó también, dice el versículo 25, la copa después de haber cenado. En el momento en el que ellos estaban celebrando la salida de su pueblo antepasado de Egipto, Jesús les muestra: miren, el cordero. Es como si Él dijera con esa misma copa lo que estaban celebrando desde años atrás. Ese cordero que cada uno de los israelitas mató en su casa, soy yo, que voy a ser matado y destrozado por ustedes. Diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Cambió la Pascua por la Santa Cena. Y esto fue un domingo, para que nosotros hoy celebremos los domingos, que hay un pacto que Dios celebra, no por nosotros, sino por la sangre del Cordero que se derramó por nuestra libertad, por nuestros corazones idólatras. Lo que significó la sangre rociada en los lindeles era el anuncio de la imagen perfecta del Dios viviente. Dios no quiere que te hagas a ninguna imagen y que adores otra cosa, porque lo único que Dios quiere que tú adores es ese Cordero que representa a Dios mismo, derramando su sangre como la celebración de un Dios que ha dicho: si cumplen mis mandamientos,
entonces yo te bendeciré. Pero lo primero que hiciste fue ir en contra de Él, aborreciéndole y haciendo idolatría. Pero Cristo celebra el pacto diciendo: yo soy ese hombre que no se inclinó a ningún ídolo. El pacto de Dios es que el Señor no nos consume por nuestra iniquidad, por nuestra idolatría, porque la sangre del Cordero, que no se inclinó a ninguno, nos cubre por fe. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, decía Jesús. Lo que quiere decir el Señor Jesús es que tú hoy necesitas recordar que la razón principal por la cual tú no eres consumido a causa de tu idolatría es que la sangre de Cristo fue derramada sobre tu corazón idólatra. Y cuando el Señor te ve a Cristo, que fue exclusivamente para su Dios. Versículo 26 de esa porción dice: porque todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que venga. El proclamar la muerte del Señor no es cualquier cosa, mis hermanos. Nosotros deberíamos estar aquí. Lo que nosotros merecemos es que Dios nos borre del libro de la vida. Lo que nosotros merecemos es la ira de Dios sobre nosotros, porque nuestro corazón está lleno de idolatría. ¿Se imaginan? Hoy aprendíamos en la reunión de miembros que este lugar, la asamblea de Dios, es mucho más grande que ese momento en donde Dios revela su poder en el monte de Sinaí. Y es como si aquí en este momento estuviéramos delante del trono de Dios. Es como si en este momento estuviéramos delante de aquellos hombres que entregaron sus vidas. Es como si Jesús estuviera entre nosotros. ¿Cómo sería nuestra actitud si pudiéramos vivir en eso? ¿Cómo sería nuestra adoración, nuestra reverencia si al lado de nosotros cantara Pablo? Si al lado de nosotros cantara Pedro, que fue aserrado por la causa de Cristo. ¿Cómo sería nuestro cumplimiento, nuestra adoración, nuestra entrega, nuestro amor entre nosotros? Pero también ¿cómo sería nuestro temor si nos diéramos cuenta que a la casa del Señor, a la asamblea de los santos, venimos llenos de idolatría, mostrándole al Señor: aquí estoy, pero también vengo a adorar a mis ídolos, como si no pasara nada? Pero en vez de ser consumidos por su ira, recibimos gracia, porque alguien ya recibió la ira por ti. Primera de Pedro 1:18 dice: ustedes saben que no fueron redimidos de una manera vana de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con su sangre preciosa, como un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sea en Dios. Es por Cristo que deberíamos en estos momentos temblar, y que nosotros y nuestro corazón se arrugara al saber que venimos ante su presencia y su sangre preciosa fue derramada para que pudiéramos entrar al lugar santísimo, y nuestro corazón debería conmoverse al saber que Dios mismo se hizo hombre y su sangre fue derramada sobre tierra impía por pecadores, por sus enemigos, por ti que le aborrecías. ¿Cómo no disfrutarle? No fuimos comprados por oro, por plata, sino por la sangre de Dios mismo. Debería asustarnos el mismo hecho de recibir tal regalo de gracia. Debería sobrecogernos saber que es Cristo, el Santo, que nunca se inclinó, que habita en manos de idólatras. Debería de movernos a la evangelización, debería hacernos cantar más fuerte. Debería hacernos humillar cada mañana, porque la sangre del Cordero de Dios ha cubierto cada una de nuestras idolatrías con las que venimos aquí a simular que le adoramos, cuando en realidad estamos adorando nuestros propios dioses falsos, asquerosos, que Dios odia. Su gracia se ha derramado una vez más hoy. Su ira no ha venido a consumirte.
Es su casa, es su templo. Cada cosa debería hacerse con excelencia aquí. Es su nombre, es su gracia. Y por eso, por último, si eres un idólatra como yo, entonces, y si crees que Jesús pagó por ti, entonces, por último, adora la imagen del Dios viviente y haz lo que sea para derrumbar cualquier idolatría que haya en tu corazón. No merecen estar delante del Dios viviente. Él es santo, solo Él merece adoración. Cuando puedas ver la imagen de Cristo desfigurado en una cruz por tu idolatría y te des cuenta que Dios lo hizo por amor, y cuando te des cuenta que cada una de las gotas de su sangre fueron derramadas como un guerrero victorioso que derrumbó los ídolos de Egipto, pero también los ídolos de tu corazón, entonces le amarás, entonces le obedecerás, entonces te congregarás, entonces evangelizarás, porque sabrás que siempre, pero siempre estás recibiendo de su gracia y su misericordia. Entonces, si lo pierdes todo, pero tienes a Cristo, entonces lo tienes todo. Cualquier otro Dios falso termina en tortura y muerte, pero el Dios verdadero y nuestro rendirnos a Él termina en amor y gracia. En vez de derramar su ira sobre ti, vino con amor a derrumbar toda posibilidad de que nuestro corazón ame otra cosa más que tanta gracia y tanto amor derramado por ti. Si esta no es una razón para venir, para adorarle, para derrumbar tus ídolos, no hay más razones. No necesitamos buscar salvación en otra cosa y en otras imágenes. La verdad es que constantemente reemplazamos la imagen de Dios trayendo condenación a nuestra vida. Pero la imagen de Dios a través de Cristo ha derrumbado toda idolatría para que tú hoy puedas ser salvo. Así que yo te ruego en el nombre del Dios viviente que adores la imagen del Dios viviente y que hasta la muerte ibas luchando por derrumbar en el poder de Cristo cualquier idolatría que sea buena, sean anhelos positivos, sean cosas que parecen agradables, cualquier cosa en la que estés buscando seguridad, esperanza que no sea Dios, debes aniquilarla de tu corazón. Así encuentres 1000 detrás de ellas, pero que tu adoración sea un bate en la mano y mucha pasión para derrumbar ídolos con la sangre del Cordero en tu corazón. Conócele, dalo a conocer, que la Navidad sea un momento para recordar que nos nació la imagen del Dios viviente. Mateo 1:23 dice: he aquí, la imagen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En lugar de la ira lejana, Dios decidió venir entre sus enemigos y decir: yo soy tu Dios, arrepiéntete de tu idolatría, quiero ser tu Dios, quiero bendecirte. La mejor imagen de Dios es la imagen del que, viniendo a mostrarse en medio de sus enemigos y con su gracia limpiando sus corazones de sus idolatrías que le llevaban a la muerte, resplandeció y derrumbó cualquier intento de encontrar seguridad, amor y plenitud en otra cosa con su misericordia y con su amor. Mis hermanos, ¿cómo no cantarle? ¿Cómo no venirnos a congregar? Solamente es una semana, solamente es un día a la semana. ¿Cómo no contarle a las personas? ¿Cómo no usar la Navidad para contarle al mundo que la imagen de Dios se reveló en nosotros a través de Cristo? ¿Cómo no alegrarnos de saber que hoy nos hemos sido consumidos? ¿Cómo no alegrarnos de que el Señor diga: yo soy tu Dios
y nuestros corazones idólatras han ya sido reemplazados por el corazón del único que dio exclusividad al Señor. Yo quiero orar y te invito a cantarle, y a que hoy celebremos que el pacto es posible porque Cristo lo cumplió por nosotros. Señor, yo quiero pedirte perdón por las veces en las que he menospreciado tu presencia, y como si fuera nada vengo con mis pensamientos idólatras aún mientras oro, y las frases que hablo acerca de ti y de tus cosas buenas están combinadas de idolatrías. Señor, perdónanos, porque muchas veces lo que más te ofende son nuestras propias oraciones. Venimos sin fe porque a quien creemos es a nuestros ídolos y no a ti. Pero yo quiero rogarte, Señor, que el año 2024 y los finales de este sean un año en donde nosotros podamos ver tu ley como la forma de llegar a Cristo, porque nuestro corazón nos muestra que para nosotros es imposible. Pero por tu gracia hubo uno que sí pudo, y con nuestra fe puesta en que ese uno valiente y poderoso guerrero estuvo entre nosotros y habita en nosotros por su poder y por la exclusividad que tuvo a ti como su Padre y como su Dios. Nosotros hoy podemos dedicar nuestra vida a vivir para el único Dios viviente. Señor, perdónanos, pero trae revelación a esta iglesia. No importa que seamos pocos, pero que seamos gente que te adore de verdad, que anhele ver sus corazones cada vez más limpios de esas idolatrías. Te lo ruego en el nombre del Cordero inmolado, y te cantamos para celebrar este precioso momento en donde tu palabra nos lleva a Cristo. Gocémonos, mis hermanos, y cantemos juntos con un corazón que entiende lo que está pasando. Alégrate, has recibido gracia.